Y para explicar todo esto, porque nosotros solamente podemos opinar, está Juan Graña con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, ¿Cómo gracias a va? vos por venir. En estos días donde pasan estas cosas, nosotros necesitamos que gente idónea venga y diga qué está pasando. Lo de idóneo lo discutimos, pero bueno, mi título habilitante dice que sé de esto, Claro, pero que también podés el opinar. equipo económico, ¿no? Así que tómenlo como de quien viene, ¿no? Claro. ¿Qué significa lo de ayer para el hincha de Boca? A ver, yo creo que es el último reconocimiento de que este plan lanzado en diciembre del 23, que más o menos en el 24 habían logrado un poco de éxito al bajar la inflación, efectivamente desde enero, ¿no? Ya en enero los economistas no del gobierno le ganamos la discusión de que el dólar estaba muy barato y eso va a traer problemas. Vimos un primer cimbronazo de eso cuando el gobierno tuvo que salir a buscar al Fondo Monetario, logró tranquilizarlo un par de semanas. Las últimas semanas, inclusive antes de este comunicado de Kirchner de que iban a intervenir, ya estábamos viendo que el gobierno estaba agotando todos los instrumentos que tenía, ¿no? Los encajes, la tasa de interés, el dólar futuro, y ya la semana pasada habían estado interviniendo sin anunciarlo, sin decir a nada, los informes de las consultoras lo habían empezado a publicar y no les quedó otra que decirlo. Pero tengo una pregunta técnica. ¿Cómo se llama? Porque me interesó eso. Que Vamos. el otro día escuchaba uno que decía el Tesoro está comprando, pero no sabemos. O sea, ¿cómo se hace para saber si el Tesoro está comprando o no? A ver, ahí ¿Es tenés por, dos- por una cuestión de volumen? Dicen, ¿solamente el Tesoro puede comprar tanto? No, a ver, primero tenés el De rumor, vender, ¿no? no comprar, perdón. Tenés el rumor, ¿no? En las pantallas se ven operaciones, una es estas operaciones grandes que aparecen de la nada, ¿no? Y en el otro, después cuando vos empezás a tener un poco más de datos, te empezás a fijar los datos del mismo estado, que al mismo tiempo el Tesoro perdía dólares y sumaba pesos, ¿no? Que es lo mismo que uno hace, cuando vende dólares le dan pesos. Bueno, en los datos va apareciendo eso. El tema es que toda esa publicidad de datos siempre son 2-3 días atrasados. A ver. Entonces, son especulaciones. Vieron que los economistas dicen, habrían gastado 100 millones de Claro, pasa dólares. que en Bueno, un margen tan grande, o sea, en un número tan grande te que... das cuenta, claro. efectivamente. Bueno, y es lo mismo que hace el gobierno ahora criticando a un banco que no es argentino, ni Sí, europeo, ni claro. americano, ¿no? Y que lo único que queda es el ICBC, que es un banco de origen chino, que habría hecho una operación particular. Ya Pero- cuando llegamos a esto es que está todo desmadrado y hay que buscar otra Retomando cosa. un poco como el culpar a los origen chinos. del quilombo, más allá Vamos. de que entiendo que no estás de acuerdo con el plan del gobierno, pero el origen de este cimbronazo empieza cuando desarman las LEFI. ¿Dónde lo ubicás? Porque muchos dicen eso, ¿no? Como también la contradicción entre Toto Caputo y Milei, que uno quería una cosa. Efectivamente, yo creo que el último 2 meses, porque eso fue en julio, donde desarman las LEFI, se supone el rumor, inclusive desde el gobierno, es que fue una orden directa de Milei con la que el equipo económico no estaba de acuerdo, que era la primera vez que había una noticia de ese tipo. Efectivamente, ahí se empezó a descontrolar todo, ¿no? Las LEFIs era un instrumento donde los bancos colocaban los pesos que tenían, que no habían prestado, ¿no? Se los daban al Tesoro, eso les daba un interés y más o menos estaba controlado. La decisión fue, no, eso puede generar mucho problema, hay que desarmarlo y que los bancos, en vez de poner en esas LEFI, lo ponga en los bonos del Tesoro, las LEVAC, las LECAP, todos los otros ¿Y por qué títulos. podría generar un problema eso? Y porque como era un título a muy corto plazo, a un día, 2 días, Ah. tranquilamente de un día para el otro los bancos podían Al sacar dólar. todo Y se van al dólar. y ir al dólar. La cuestión es que acá hay una confusión que el gobierno trata de que no se note, es que esos pesos no son de los bancos, son en realidad los ahorristas y los bancos, como no tienen que hacer o no quieren hacer otra cosa, los depositan ahí. Pero bueno, la solución no fue buena, ¿no? Porque los bancos no quieren un título a 30 días, sino que lo querían para la liquidez diaria, entonces no fueron y ahí se desmadró, ¿no? Empezaron a poner licitaciones fuera de calendario para tratar de absorber Claro. ese dinero, los obligaron a encajar ese dinero para que no pueda circular. El encaje es la parte de los depósitos de los ahorristas que los bancos tienen que dejar en el Banco Central y no pueden tocar, ¿no? Como para que tengan menos dinero para jugar en el mercado los bancos, le fueron achicando. Bueno, para que tengan una idea, hoy ese nivel de encajes está en un nivel que no se ve desde la hiperinflación del 89-90. O sea, es un nivel altísimo. Una gran noticia la que acabas de dar. No porque, a ver, ¿Cuánto está? sé que di un 50 y pico. titular y ahora va a ser Graña, dice que viene la hiperinflación. No, pero es para darse cuenta por qué este último comentario de ayer se veía venir, porque efectivamente el alcance de estos instrumentos chiquitos que tiene el gobierno a la mano se va agotando. ¿Cuántos más encajes vas a poner? ¿Cuánto más alta la tasa de interés la vas a poner? Digo, se van agotando y hay que incorporar otro. El problema es que le quedan pocos. Claro. Yo, tengo una pregunta capaz es medio ingenua, pero esto
también está un poco motivado porque el gobierno de repente tiene una mala relación con los bancos? O sea, esto no se puede arreglar con política, si querés, de que se siente, no sé si es Bausilio o quién, con los CEOs de los principales bancos, le digan, che, muchachos, ¿me aguantan? Y los bancos le dijeron, sí, ¿esta? ¿O no se resuelve tan fácil? No, a ver, el tema es que la gestión diaria tiene esos teléfonos totalmente abiertos. A nadie se le puede pensar que los bancos argentinos, que son un grupo re chiquito y re concentrado, muy dependiente de los negocios que tienen con el Estado, se van a plantar y van a decir, no, nuestro candidato es Mayra Mendoza. No pasa eso. El problema es que los bancos hacen negocio, lo cual es evidente. Y llega un momento donde vos le estás pidiendo tanto que te dice, no, bueno, acá el negocio no me cierra, y es ahí donde se hacen los ruidos. Ahora, ¿cuál es el tema? El problema es que todo este proceso donde la economía empieza a ir mal, y por eso yo ponía, a diferencia de las LEFI, el punto en enero, cuando efectivamente el consenso de los economistas le marcó al gobierno, che, el dólar va a ser un problema, si vos haces este recorrido más largo, te van apareciendo que las decisiones del gobierno, sobre todo desde que abre el cepo para personas, se nota mucho más que van siendo parches, que se van agotando, y ahí empiezan las tensiones, ¿no? Esto de subir la tasa. Para mí el punto de partida de toda la crisis es cuando Caputo dice, si te parece barato, comprá campeón. ¿No? Eso fue hace... Ahí, por bocón, ahí la cagó, ¿no? 60 días fue eso. Eso es previo LEFI. Sí. ¿Viste cuando decís, era el momento, todos los economistas te están diciendo que es barato, él canchereó y efectivamente estaba barato? Y el problema que tienen, y por eso el gobierno está muy, muy atento a la elección, porque la elección le resulta como una solución. Si nos va bien, la economía se acomoda. El problema es que el discurso histórico del mileísmo era, nosotros vamos a arreglar la economía, no importa el costo político, porque esto es lo que necesita el país. ¿Y si le va bien la elección, se arregla o los va bancos a tener siguen...? un changüí, no sé si se arregla, pero va a tener un changüí si le va bien. Separemos este domingo, que es una elección provincial, digo. Me parece que donde está mal el gobierno es sobregirando la jugada de si me va bien se arregla y si me va mal se desata todo. Me parece que no va a pasar nada. El domingo ya está todo bastante picado. En octubre puede ser otra cosa, pero es una elección legislativa donde no cambia el presidente, no tendría por qué cambiar el equipo económico. El problema es que el gobierno está diciendo, después de octubre hay un reseteo de la política económica. En Argentina, y más con este nivel del dólar, todos entendemos, reseteo, devaluación. Y entonces ellos se generaron la propia corrida preeleccionaria, porque hasta lo que veían en el bloque anterior, los resultados de la Libertad Avanza, no van a ser malos. Perdón, y la decisión de intervenir, o digamos de salir de este esquema de flotación, ¿es un problema en sí o es un problema solamente porque el gobierno puso tanto énfasis en ahora flotamos y tener que, o sea, lo inflaste tanto que ahora tener que salir de ese esquema es un tiro en el pie? ¿O es un problema en sí mismo dejar de flotar? El gobierno niega haber salido de ese esquema igual, viste que ellos sostienen que flota, o sea, están interviniendo, pero dicen que Por las eso. bandas siguen existiendo. Que flota con salvavidas, Sí, claro. cada vez es más difícil sostenerlo de flota, pero para mí no es un tema discursivo el eje central. El eje central para mí es que vos tuviste que intervenir porque el dólar se iba al techo de la banda, de acá a 2, 3 semanas, no importa, y ahí sí empezás a gastar los dólares del Fondo Monetario, y el problema central, que es lo que pasó ayer, no es tanto que intervengas en una corrida, en un contexto eleccionario donde hay volatilidad, vos tenés que vender, ¿no? Para controlarlo, sobre todo si pensás que el valor que tiene es razonable. El problema que tenemos es doble, el valor no es razonable y además no compraste dólares antes. Entonces estás gastándote dólares que no tenés. ¿Cuál fue la respuesta de los mercados? Ayer los bonos se hicieron puré. ¿Por qué? Porque el discurso del gobierno era, no se preocupen si el central no compra dólares, los está comprando el Tesoro y la de ustedes está. Bueno, ayer Kirno en redes sociales dijo, la de ustedes no está más. La de ustedes vamos a la priorizar. voy a usar para... Entonces se te genera un problema de que están vendiendo dólares que no compraron a un valor que, con el reset prometido para después de octubre, ya sabemos que va a quedar bajo. Claro. ¿Podemos explicar un poco eso, la diferencia entre que venda el Tesoro y venda el Central? ¿Por qué pareciera que tienen plata distinta? Y cómo entra el FMI, o sea, pues supuestamente la guita del fondo, Caputo esta vez no puede joder. ¿Eso se cumple o no se cumple? ¿Y por qué parece que es plata distinta? ¿Cómo Vamos. es eso? A ver, en definitiva es plata que tiene el gobierno nacional, ¿no? Son dos ventanillas distintas, pero la plata es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Las reservas internacionales, las que tiene el Banco Central, ¿no? Ese stock de divisas es lo que en general los inversores extranjeros miran para ver si el gobierno, no importa qué pase, va a tener los dólares para pagar. Esa es una de las principales diferencias entre Argentina y nuestros vecinos estables. Digo, para tener el mismo nivel de reservas que tiene Brasil en relación a su PBI o Chile, deberíamos tener 90.000 millones de dólares de reservas, tenemos 40. Entonces, ese es el
principal punto débil de los planes macro de Milei, de Alberto Fernández, de Macri, etc. Claro, eso no es puntualmente culpa de Milei. No, o sea, no, estamos el ahí. chabón Pero por eso el fondo era tan estricto de la única condición realmente que le puso al programa es compren dólares. Y a las 2 semanas el gobierno de Milei, todo, Milei, Caputo, las 3 anclas, como si diga que se llamen, no vamos a comprar dólares. ¿No? Esto de si no se Al va a piso 1.000 de la banda, pesos, claro. todo eso que nadie pensó que iba a pasar, entonces, bueno. A ver, ¿cuál es la diferencia? Lo que está usando el gobierno para intervenir ahora son dólares que compró el Tesoro con el superávit fiscal. O sea, con pesos, entre comillas, reales que tenía el Tesoro por la diferencia entre impuestos y gastos, fue a las rondas de mercado y fue comprando dólares. Tiene alrededor de 1.700, 1.600 millones de dólares del Tesoro que no son parte de las reservas del Banco Central, ¿no? Están aparte. Y eso es lo que dijeron vamos a gastar. Lo que va a aparecer, lo que va a generar ruido es que en las pantallas el Tesoro le dice al Banco Central que opere por él. Entonces vamos a ver al Banco Central operando dólares, pero con los dólares del Tesoro, lo cual va a ser un montón de titulares Pero catastrofistas en las próximas dólares semanas. y son limitados. Son Exacto, los que tiene son el esos Tesoro, 1.600, lo que 1.700. lo que puede ahora poner en juego. Lo que blanquearon que van a hacer, porque por acuerdo con el fondo, eso sí, solo puede intervenir con los dólares que le dio el fondo, el Banco Central, solo puede intervenir si toca el techo, es el acuerdo de la banda, ¿no? Como para defender la banda, o en una redacción muy, muy ambigua que dice en situaciones excepcionales. Entonces ahí entra la negociación política entre Milei y el fondo respecto a qué es una situación excepcional o no. A ver, entre los economistas nosotros medio tenemos un grupo de chat al que le mando saludos, el grupo Lila, donde hay consultores, hay periodistas, es todo un caos. Digo, nadie piensa que el Fondo Monetario le pueda decir nada al gobierno de Milei en este momento, por el acuerdo político que tiene con Donald Trump y porque estamos en elecciones. Sí. Ya el Fondo Monetario no quiere saber Sí, nada mira, con para el Argentina, costado. tiene 60.000 millones de dólares invertidos en la Argentina, es el primer deudor y si sumás a los siguientes 5 no llegás a lo que debe Argentina. El siguiente Argentina es Ucrania. Somos su peor O sea, pesadilla. y en este ese contexto... famoso, el problema que tiene el banco no Exacto, tenemos vos, exacto. Somos demasiado grandes para fundir. Y si el fondo dice algo, claro. Es espectacular. si el boludo. fondo dice algo, Milei explota. Y lo que menos quiere tener el fondo es la culpa de que explote Claro. Milei. Entonces, para mí, Cristalina, Georgieva, el fondo va a decir todo pelota, en octubre vemos. Claro, bigger than Jesus, boludo. Entonces, medio que el gobierno está liberado a hacer lo que quiera. El problema es, para mí... Total tranquilidad. Vos me preguntabas, ¿esto es un problema porque invierten por el discurso? Para mí el problema es que se están quedando sin herramientas y cada vez queda más claro que después de octubre tiene que pasar algo. Porque, lo planteo en las últimas semanas, la tasa de interés está demasiado alta para las empresas, para las familias, ya la morosidad venía subiendo, ¿no? A las empresas les cuesta descontar cheques, capital de trabajo, es todo un problema para la economía y ya se ven signos de estancamiento o recesión. Entonces vos decís, ¿podés aguantar 2 años con este nivel de tasa de interés? No, y menos para llegar competitivo a las elecciones presidenciales. Entonces la tasa de interés tiene que bajar. Si vos le bajás la tasa de interés a la gente tiene pesos, ¿a dónde va? Al dólar. La rúcula. Cuando decís en octubre tiene que pasar algo, o sea, ¿qué opciones tiene el gobierno? O sea, ¿qué Vos y panorama comprar ves dólares. La única. que no sea una devaluación fuerte? ¿Hay alternativa o qué? O sea, digo que si fueras un economista de la mesa chica del gobierno, ¿qué me contestás? ¿Qué se puede Ya hubiera hacer? renunciado hace rato, pero para mí la clave es en lo fuerte. Para mí el nivel de tipo de cambio, para tener una economía que pueda transitar una estabilidad con crecimiento, porque lo que estamos viendo ahora, que hasta enero se podía hablar de que había un proceso de desinflación y estabilidad y cierta recuperación. Lo que se perdió después de que la inflación quedó en 2% y el empleo dejó de crecer y empezó a caer, el salario cae, la economía cae. Entonces, este esquema macro ya no funciona. Y para recuperar el crecimiento, vos necesitas al menos que el turismo funcione en la Argentina. Se están todos yendo afuera, eso es menos empleo y menos producción. Que las importaciones no peguen tanto en la producción doméstica. No lo veo a Milei cerrando la economía. Entonces, lo único que le queda es corregir el tipo de cambio para que sea más competitiva. Y tenés esta tensión entre tasa de interés de la gente que incentivás a quedarse en pesos y quienes no se van al dólar. Entonces, para mí la discusión es qué mecanismo le dan a la corrección del dólar, del valor del dólar. Ahora, puede ser una devaluación grande o chiquita o un esquema donde decís, bueno, cambiamos las bandas, ahora empezamos a comprar. Hay un montón de instrumentos que pueden tocar, pero, y este es creo que el principal problema que teníamos los economistas con los últimos meses de la gestión de Caputo, es que el momento para comprar
Era bastante dólares. 1100, claro. Sí, claro. Era en 1100, pero además de marzo a julio, que es cuando viene la cosecha gruesa. Ahora estás hasta el próximo marzo-abril con muy baja liquidación de actividades productivas. Entonces, cualquier retoque que hagas al dólar te va a generar efectos más que nada contractivos, de que se gasten menos dólares, que la gente importe menos, que se vaya menos de viaje, a que incentivar actividades productivas a generar más dólares, ¿no? Y ahí es donde me parece que se rompe lo que charlaba en el bloque anterior. Me parece que se rompe esta idea de estabilicemos, ¿no? Porque el estabilizar no es simplemente que no suba la inflación tanto. El 2% es alto, pero es mucho más razonable que 6, 8, 10%. El problema es que no hay horizonte. Otra vez el gobierno de Milei quedó entrampado en esta lógica cortoplacista de que el horizonte de los negocios, de las decisiones, es octubre. Y ahí es donde se empieza a resquebrajar cualquier idea de que estamos estabilizados. No, estamos agarrados al resultado electoral en términos del gobierno. Me voy a poner libertario por un momento. Vamos. Le tengo un amigo que lo banca al Javo y le digo, que le gusta toda la rosca, economía. Y le digo, pasame vos tus datos duros, que digas por qué lo bancás. Y él me manda, ¿no? Dato duro. IPC diciembre 23, 25%, julio 1,9, la núcleo del 28,3 al 1,5. Me manda pobreza segunditela de enero 2024, 52,9 a ahora 31,1. Y el EMAE, que me dice diciembre 23, bueno, junio más 5%. De Bien. diciembre a junio más 5%. Y yo siento que esto es un poco el relato libertario de nosotros tenemos dato duro para mostrar y cómo mejoraron los 3 principales indicadores. Ahora, ¿por qué pareciera que el dato duro el gobierno no puede capitalizarlo y todo es un quilombo? Porque el dato duro es el dato duro. O sea, bueno, no me puede decir que esto es mentira. ¿Entendés? Hacemos las dos partes. ¡Ay, Dios mío! Hacemos las dos partes. Primero, los datos. A ver, me parece que hay dos problemas. Primero, el diciembre de 2023, como dato, en términos metodológicos está mal tomarlo, porque es un mes que a mitad de mes devaluaste 100%. Entonces, cualquier dato de diciembre te va a dar cualquier cosa. ¿Cuál es el tema? El IPC está más abajo, ahí creo que no hay ninguna discusión. La cuestión es que me parece que la discusión en 2023, en la campaña y en el común de la gente, inflación iba muy de la mano con no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque históricamente en los gobiernos de kirchneristas, de Alberto, de Macri, siempre había mecanismos institucionales en movimiento que, aunque iban atrás, trataban de empatar ingresos a inflación, ¿no? Se daban aumentos, etc. Gran parte de la política económica de Milei fue romper esa unión. Es bajo la inflación, pero bajando más los ingresos. Entonces, hoy por hoy la gente ve que hay mucha menos inflación, lo cual está buenísimo. El presupuesto te aguanta 2 semanas, ¿no? Pedís al plomero, te dice, no estás corriendo. Eso está todo buenísimo. Ahora, el gran problema son los ingresos. Y gran parte de la política económica, y sobre todo en este año, fue un ancla salarial, ¿no? El IPC te dice, tu amigo, corre al 1,9. Muy posiblemente este mes de un poco más, pero los salarios, las paritarias, el promedio de paritarias de los gremios más grandes, los que más Corre al protección, corre al 1. Entonces, todos los meses, aunque la inflación esté planchada, vos estás perdiendo. Y ni hablar colectivos particulares. Los empleados públicos nacionales están 35% abajo de diciembre. 35%. Entonces, hay un contexto donde esos números son verdad, pero ocultan otras cosas. El crecimiento. Decía, estamos 5% arriba de diciembre, lo cual es cierto, pero todo ese 5% es del 2024. Hace 3 meses que estás cayendo en actividad. Entonces, ese es lo que se llama un arrastre estadístico porque todo lo que recuperaste hacia diciembre de 2024 te deja más arriba este año. Y si esto sigue igual, este año va a dar crecimiento, pero pura y exclusivamente por arrastre estadístico. El EMA que cada cuánto sale. Todos los meses. Ah, todos los meses. Ok. Por eso, entonces lo que se ve es que en los últimos meses reportados, que siempre tienen un rezago de un par de meses, te venís achicando. Poco, no es una crisis, pero te vas pinchando, y por eso el empleo no sube, y por eso los salarios no tienen, ni siquiera los salarios privados tienen dinámica de, bueno, recuperamos. Llegaron a diciembre de 2024 a un nivel un poco por arriba de diciembre de 23 y se empezaron a pinchar otra vez. Claro. Entonces, eso es lo que se siente hoy. No es que estás en una crisis, pero estás en un estancamiento con una inflación del 2%, que no molesta mucho, pero los salarios, la gente pensaba, baja la inflación, me mejoran los ingresos. No, justamente por la política económica del gobierno fue separar esas dos cosas. Claro. O sea, el gobierno Claro, puede... lo que decían era, si está todo indexado, no frenamos nunca la inflación. Exacto, claro. pero vos podrías tranquilamente, y me parece que era lo que nosotros, economistas más opositores del gobierno, le decíamos, el proceso de desinflación va a ser mucho más largo de lo que vos lo estás planteando. No priorices en un año bajar toda la inflación porque genera un montón de costos sociales, productivos, que es lo que estamos viendo.
Y la inflación cada tantos meses se para, ¿no? Y queda en 2% muchos meses. Bueno, faltan un montón de cosas para terminar de estabilizar. Lo principal es que la gente deje de pensar en el dólar. Y si vos, para bajar la inflación, forzaste un dólar muy, muy barato, te metiste en este problema. En octubre va a haber devaluación. Sí. La No. gente, ¿qué va a hacer? Entonces, no es que vas a volver a la situación de diciembre de 2023. Nadie está planteando eso. Pero son todos avances y retrocesos que te van lastimando el tejido social y el tejido productivo. ¿Por qué no hacer algo más acompasado, acompañando la baja de la inflación con un aumento de los ingresos? Digo, otro de los puntos que Josefina me había tratado es el salario mínimo. ¿No? La política de salario mínimo, que es un piso, no solo a las paritarias, como para decirle a gremios que no tienen tanta fuerza por dónde negociar, y también arrastra mucho al sector informal. Bueno, el salario mínimo está 35% abajo del de diciembre del 2023, que no era una panacea, justamente por algo ganó Javier Milei y no Massa. Claro. Estamos a un nivel de salario mínimo menor que el de la década del 90. Entonces, ahí es cuando ves todas las personas que es 320.000 pesos, digo, para tener una magnitud. Y en todas las discusiones, cuando se junta el Consejo del Salario Mínimo, que es sindicatos y cámaras empresarias, para discutirlo, los sindicatos están pidiendo 650.000 pesos, no es que están pidiendo 3 millones de pesos. Los empresarios dicen no, ¿y qué hace el gobierno? Toma la propuesta de los empresarios. Entonces ahí es cuando se te empieza a desarmar el discurso de que con estabilización alcanza para todo. No, porque hay desigualdades salariales, porque hay problemas sectoriales. Entonces el Estado tiene que ir ahí marcando una pauta distributiva, que los costos de la desinflación se distribuyan parejo, que los trabajadores puedan tener más ingresos que en diciembre del 2023. Digo, estamos lejísimos. Y entonces ahí es donde efectivamente te aparece lo que discutían en el bloque anterior. La economía no camina, no hay perspectivas de que esto mejore. La gente no ve que esto es por la elección, ¿no? Efectivamente hace varios meses que esto no camina. Y además me está choreando con los discapacitados. Entonces, es como un combo bastante complicado. Por fuera del dato duro, ¿vos ves que en algo sí está caminando a nivel sostenibilidad la economía? O sea, en algún punto que vos decís, che, bueno, el Jabo lo mejor, te muestra el dato duro, pero esto también es sostenible, o todo es dato duro, que si sigue así, los próximos índices ya te dan a la baja. A ver, yo creo que lo principal es aceptar que gran parte del progresismo, digo, yo no he sido funcionario, así que me hago cargo, pero a medias, que efectivamente la estabilidad tiene que ser un norte. Me parece que ese debate está resuelto, hay que buscar. Y entonces nos ponemos finos con el plan del Jabo. Y el plan del Jabo tiene este problema, que es el dólar. El dólar no es lo mismo en la Argentina que en otros países. En otros países no saben cuánto vale el dólar, las cauciones, ¿no? Si el futuro, todo esto no aparece ni en los medios. Bueno, en Argentina sí tiene un rol. Y el programa en general de macroeconómico de Caputo y Milei apuntó a estabilizar todo conteniendo el dólar. Y es una mala política eso, porque tiene beneficio de corto plazo, pero muchos costos en el ajuste. Y el costo no es solo que te explote el dólar con una nueva devaluación. Los cierres de fábrica, la pérdida de empleo, todo eso es parte de que el dólar está muy barato, ¿no? Preguntemos en Mar del Plata, en Bariloche, en Iguazú, todos los lugares. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Alberto Fernández cruzaban de los países vecinos a comprar acá? Porque como el dólar estaba, la brecha era muy grande, era más barato acá. Bueno, ahora se dio vuelta, ¿no? Y de Mendoza se van a Santiago de Chile, cruzan. Bueno, eso es puestos de trabajo, producción, salarios. Entonces, apuestó todo al dólar y estas son las consecuencias y es algo que ya sabemos. Fíjense un punto, todos los parafuncionarios, ¿no? Twitter y los economistas tienen bastante separado el gremio, ¿no? Están los funcionarios y todos los que repiten las gacetillas casi sin corregir una coma, que ahora acusan a los economistas diciendo ustedes están alentando la devaluación. No, nosotros alertamos de que si bajabas mucho el dólar y lo forzabas, en algún momento se iba a disparar. Todo lo que estamos viendo de la suba del dólar, los precios que corren atrás del dólar y todo lo demás, es culpa de haberlo atrasado. Otro ejemplo, Cavallo, ¿no? Una persona con la que yo comparto muy, muy poco, salvo la nacionalidad. Ahora estamos todos citando a Cavallo. Por eso, porque es bueno para los Claro. tuyos, ¿no? Milei en algún momento de la campaña dijo que era el mejor economista de la historia argentina, después lo reemplazó por Caputo. A lo largo del tiempo nosotros marcamos, varios economistas, che, tienen que corregir el dólar. En su momento, esto ya pasó a historia antigua, pero se fue el impuesto país. ¿Se acuerdan que había un impuesto que gravaba cualquier uso del dólar? Bueno, varios economistas nosotros dijimos, ¿por qué no usan la caída del impuesto país para devaluar muy poquitito
y compensar. Recuperás un poco el valor del dólar y no se pasa a precios porque bajan los impuestos. ¿No? Una devaluación compensada. El Jabo dijo, no, se va a 600. Se cae como un piano, dijo. Ok. Después abrió, flexibilizó el cepo para personas. Abrieron las bandas bajísimas. Bueno, comprá. Nosotros leemos el acuerdo con el fondo y el fondo decía, podés comprar adentro de la banda. Buenísimo, lo van a hacer. No vamos a comprar hasta que no vaya a 1000. Bueno, todas esas son oportunidades. ¿Por qué? Porque no solo hubieras acumulado reservas para gestionar mejor este momento de tensión, sino que además el dólar estaría un poco más arriba. Entonces la suba por el caos sería más chiquita, entonces la inflación resultante sería más chiquita. ¿Cuál era el costo? Bueno, que la inflación no iba a 1,5 en mayo, Claro. sino que quedaba en 1,6, 1,7. Igual estás comparando con 8. Claro. Entonces hizo una apuesta recontra cortoplacista para forzar un discurso político para las elecciones y ahora nos comemos que hay un reseteo en octubre. Ay, Dios. Juan, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a la Clarísimo. invitación. Sí, impresionante, clarísimo. Preocupante. Sí, Claro y preocupante. Probablemente te volvamos a invitar. Por favor, encantado. Porque estuvo muy divertido y para el hincha de Boca, cuando cumplís acá la consigna de explicar algo difícil para el hincha de Boca, sos bienvenido. A todos los que llegaron hasta acá, gracias. Like, suscripción, ya saben. Y nosotros nos vemos el viernes en Más Promesa de Campaña. Chau.